Bueno, ¿y prosperarán las mociones de interpelación? ¿Qué pasará con el ministro del Interior? Él ha insistido, ayer ha habido una conferencia en la que él insiste en que no va a dar un paso al costado hasta que la presidenta Dina Boluarte le retire la confianza, algo que no ha hecho hasta el momento, e incluso el día de hoy el premier declaró y ha dicho pues que sigue gozando con la confianza del equipo de trabajo de la presidenta. ¿Hasta qué punto las acciones que está adoptando el excomandante general de la policía podría hacer que vuelva a su cargo? ¿Podría hacer eso o no? Por eso hemos invitado esta noche a Luis Herrera, a quien le damos por supuesto la bienvenida. Él ha sido jefe además de asesores del gabinete del Ministerio del Interior y por eso la experiencia que tiene. Señor Herrera, doctor Herrera, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Efectivamente. Que hay mucho por preguntar, ¿no? Sí. Empecemos por lo último. ¿El general Angulo podría ser restituido? Sí. Sí. Sí, lo digo de plano porque, aparte de jefe de gabinete del Ministerio del Interior, también me he desempeñado en Procuraduría Pública, ¿no? Okay. Entonces, hay un tema que es claro y hay sentencias, muchas sentencias del Tribunal Constitucional en esta manera. Es inconstitucional pasar al retiro a un personal militar o policial por una sanción que no está tipificada. Entonces, esta argumentación de la Resolución Suprema que pasa al retiro al general Angulo manifestando una presunta negligencia en la conducción de la policía que habría generado pues que los estados de emergencia no funcionaran y que el delito no se reduciera, es pues una falacia. Pero acá yo quiero hacer una precisión. Lo que pasa es que hay que entender el contexto. Esto surge producto de lo que pasa en Ayacucho con la presidenta de la República. Un fin de semana. Correcto. La agresión. Ya, lo que hay que tener claro es que eso en principio no puede pasar. O sea, lo principal es cuidar la figura presidencial en cualquier caso. Imagínese usted lo que hubiera pasado si a la presidenta le hubiera pasado algo en la situación que tenemos, que la presidenta no tiene vicepresidente. Estaríamos en este momento inmersos en todo un problema, un caos. Ahora, la presidenta, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, si considera que el comandante general de una de las fuerzas está realmente colisionando con la política de gobierno o lo que fuese, puede conversar con él y pedirle la renuncia, que es una causal que sí está establecido en la norma. O sea, la norma lo que aprobada es que le da estabilidad a un comandante general por 2 años para que no sea retirado por cualquier fin. Claro, y ese marco legal se dio justamente durante el gobierno de Castillo para evitar pues todos estos cambios que creo se daban cada semana. Pero el hecho que pasó con respecto al tema de la seguridad de la presidenta, ese sí es un tema grave. Que sí habría justificado su salida. Si la presidenta hubiera sido bien asesorada, ella se lo pudo haber planteado al comandante general y decirle, ¿sabe qué, general? Le perdió la confianza, le pido su renuncia. Como el mismo general Angulo lo ha señalado, que si se lo hubieran pedido, lo habría hecho. Por ese hecho, más no por el tema de la inseguridad y del supuesto fracaso. Bueno, sí, no supuesto, porque sí fracasaron los estados de emergencia. Lo que pasa es lo que va a pasar. Y ahí viene la responsabilidad política y el mal manejo, no solamente del sector interior, sino también desde el premierato, ¿no? Porque el premier le da pase al ministro del Interior para que haga toda esta gestión, porque, o sea, y eso extraña porque siendo el primer abogado y laboralista, sabe perfectamente que como han implementado la resolución suprema de despido del comandante general, es lo que llamáramos en el mundo legal un bodrio, que no tiene pues ningún tipo de sustento. Eso cualquier juez... acción se podría, en el Poder Judicial se podría revertir. Mire, cualquier juez constitucional le va a aceptar la demanda de amparo y le va a otorgar una medida cautelar al general Angulo. ¿Qué significa esa medida cautelar? Regresar a su... Regresarlo. Entonces, ahí se va a generar un problema de inestabilidad de la policía. ¿Y por qué? Por el mal manejo, por la mala asesoría que tanto PCM como el Ministerio del Interior han tenido en este caso. Ahora, la cosa se agrava porque lo que ha declarado el general Angulo con respecto a que es bien grave, pero lo más grave que ha declarado es que fue informado por el jefe de FOBIPOL de que habría recibido una llamada, ¿no?, de despacho ministerial para interceder por un proveedor en tema de seguros. Eso es bien grave. ¿Ya? Eso, yo pondría eso como el primer, lo más grave de todo, porque es un tema presuntamente delictivo de comprobarse. Luego viene obviamente el tema de las presiones, la intervención y presionar, porque acá viene un problema. ¿Por qué estamos mal? Estamos mal porque los ministros del Interior
lamentablemente, y hay un sesgo de los oficiales generales retirados cuando llegan a ser ministro del Interior, se consideran supracomandantes generales. Y no cumplen el rol que deben que cumplir. ¿Cuál es el rol del ministro del Interior? Brindarle el apoyo político al accionar de la policía, al accionar del comando policial, para que obtengan mejor logística, mejores presupuestos. ¿Y eso no se estaría dando? No, si ya vemos que si al ministro lo que le preocupa es influir en los ascensos, evitar que conocidos suyos pasen al retiro, o influir en la distribución de los cargos dentro de la institución policial, entonces quiere decir que él no entiende su rol. Entonces ahí estamos en un problema severo. Y lo otro, ciertamente, es que desde el reclamo, cuando se habla del tema de buscar acciones nuevas, es porque como han planteado la política de trabajo desde todo el año 2023 y ahora en el gobierno, no tiene efectos porque se dedican a cuestiones reactivas. Mire usted, cada vez que vemos un mensaje del Premier, digamos, saliendo de un Consejo de Ministros, ¿qué dice? Tengo que hacer grandes anuncios. En respuesta a las denuncias periodísticas de la semana. Así es, ¿no? Hemos tomado una gran decisión. Vamos a hacer el C-111, que es una cuestión de cuarto nivel, de trámite y más que todo de gestión pura. Ahora sale a decir, vamos a poner una base militar. Me pregunto yo, ¿el Premier y el Ministro de Interior están haciendo algo real para cambiar la doctrina de lucha contra el delito? Es decir, lo que acaba de poner es la noticia. El plan Perú seguro. Mire, ¿eso existe o es puro nombre? Todos los que conocemos de gestión pública, de planeamiento estratégico, sabemos perfectamente que los planes estratégicos se hacen con un trabajo intenso de análisis. O sea, si yo quiero hacer un anillado de 35 páginas, lo puedo hacer en 3-4 días, juntando 2-3 magíster. Eso no es ningún problema. Entonces, ese famoso... El problema es poder ejecutarlo. El problema es ejecutarlo, ¿no? Claro. Entonces, es ilógico y realmente demuestra el nivel de incompetencia en el que estamos, y ya hay que hablar de incompetencia aquí, cuando el propio gobierno, o sea, el propio Premier y pero el propio... la incompetencia no solamente sería del ministro, del Premier y de la propia presidenta. Claro, pero, o sea, más del Premier y de la... ¿Por qué yo hablo del Premier? Porque, por ley, quien está encargado de la gestión de los sectores y de las políticas públicas es el Premier, pues. Ese es su rol, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de incompetencia? Es quien debería asumir toda la responsabilidad política. Pero por supuesto, o sea... Pero no lo hace. ¿Cómo ponen en una norma, dice, vamos a votar a este general porque el delito está creciendo? Pero si todos sabemos que una de las variables por las cuales el delito crece es justamente por el tema del crecimiento de la pobreza. ¿Y de quién es responsabilidad del correcto manejo económico? Es del gabinete y del Premier, pues. Entonces, ha fracasado en lo económico. Sigue fracasando en el tema de seguridad. Ya hoy día la presencia del Premier y del Ministro del Interior le causa daño al país, porque no estamos haciendo ningún tipo de cambio. Al país y a la presidenta, pero parece ser que no se dan cuenta, porque hoy ya se le ha vuelto a preguntar al Premier y ha dicho que cuenta aún el Ministro del Interior con el respaldo de la jefa de Estado. Ahora, desde el Congreso se están planteando 2 mociones de interpelación. Seguro, claro. Y lo que se señala por parte del congresista Montoya y la congresista Alcarraz es que de no resultar satisfactorias las respuestas que dé ante el Pleno, van a ir hacia su censura. Pero ¿qué respuesta satisfactoria puede haber cuando en el primer caso, en el caso del despido del general Angulo, es evidente el error político, es evidente la ilegalidad? ¿Y qué respuesta adecuada puede haber cuando ya a nivel de fiscalía el general Angulo está exhibiendo medios probatorios de la intervención? El tema de las presiones y la intervención en el caso de este proveedor también. Correcto. Y finalmente, ¿qué respuesta válida puede haber cuando los indicadores en materia de seguridad ciudadana nos revientan en la cara y nos dicen que el año pasado ha aumentado 63% y que tenemos 13 millones y medio de peruanos afectados por un hecho delictivo del último año? Y tenemos que ver todos los días las imágenes que se comparten en los diferentes programas. Pero ahí podría reflejarse este acuerdo, ¿no? Ese acuerdo que hay, esta complicidad entre el Congreso y el Gobierno y evitar la censura del Ministro del Interior. Lo que pasa es que hay que distinguir 2 cosas. Una cosa es el plano político, o sea, el buscar la permanencia en el cargo, haga bien o haga mal. Y ese es un tema plenamente político. Por eso digo yo que se llega a niveles de incompetencia. O sea, el Premier, por ejemplo, puede ser un hombre político que sabe hacer política,
pero a nivel de lo que nos interesa como población, que es decir, resultados de gestión pública, no he tenido. No hay. Pues entonces, es lo que pero parece ser que la presidenta sigue con la venda. Yo creo que la presidenta de verdad, o sea, si realmente porque tiene... se habló de cambios en diciembre, ya pasó enero, ya estamos en febrero. Si hay un autor que se llama Carlos Matus, que en una obra que se llama El líder sin Estado Mayor dice que los líderes tienen 3 tipos de personas a los que escuchan: los familiares, los técnicos y los oportunistas. En este caso, ¿a quién escucharía? En el caso de los familiares sería Nicanor. Espero que la presidenta escuche... Oportunistas debe haber seguramente varios. Espero que escuche a los técnicos, que realmente vea el contexto y tome la decisión ya de una vez de renovar, y utilizando las palabras del ministro Interior, de refrescar el gabinete y haga un cambio 180 grados porque... A ver, ahora, el ministro, no sé si me puedo reír, ¿no? Sí. Lo que siempre dice, ¿no? Es que yo no sé qué pasa. ¿Por qué me critican tanto? Si yo he sido un oficial que he tenido una carrera intachable, que puede ser, ¿no? Nadie cuestiona la carrera intachable que ha tenido en la Policía Nacional, pero el tema es muy diferente a lo que ahora es un ministro de Estado. Mis mayores respetos para el ministro... el Ministerio del Interior, que es una papa caliente, como sabemos. Yo conozco al ministro del Interior de cuando era general en actividad. O sea, conozco al premier porque hemos compartido espacio en la universidad y en alguna oportunidad hemos trabajado juntos. O sea, las críticas nunca son personales. Las críticas son en función a los resultados de la política. Y en materia de seguridad ciudadana, no podemos pretender combatir el delito del siglo XXI con estrategias y doctrinas del siglo XX. ¿No? Y eso también se le critica a él, que estuvo alejado de la institución, que estuvo alejado de nuestro país, porque vivió creo que muchos años fuera. Claro, insisto, un ministro de Interior hoy día tiene que asumir el rol político de apoyar a la policía. ¿Para qué? Para discutir una nueva doctrina de lucha contra el delito, que pasa porque sea aprobada por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, ¿no? Fundamentalmente en 3 aspectos. O sea, se tiene que aprobar una norma de excepción entre 12 y 24 meses que regule 3 aspectos fundamentales. El primero, la parte de la investigación criminal. Ya tenemos que cortar con este cruce de funciones que existe entre el Ministerio Público y la Policía. Miren lo que ha aprobado impulsado el gobierno no es una solución. No, o sea, hay algunos dispositivos que sí han mejorado algo, como por ejemplo considerar la investigación criminal como una especialidad y que el personal de investigación criminal no puede ser rotado a otras áreas. Eso es un buen aporte. Pero las disposiciones de modificación del código que se hicieron en diciembre, para variar el último día de la delegación de facultades, son limitadas y siguen sujetando el accionar de la policía a la presencia del Ministerio Público. Y lo que pasa es que nosotros no nos acostumbramos, hemos perdido la costumbre de leer. Y hay que ser bien claro, o sea, cuando se debatió los artículos constitucionales del Ministerio Público y la Policía Nacional en la Constitución del 93, fue bien claro que la presencia del Ministerio Público en la investigación criminal era para verificar la legalidad de la investigación criminal, no para que haga la investigación criminal. Quien hace la investigación criminal es la policía. Tendría que ser la policía. Correcto. Entonces, nosotros hemos creado a lo largo de los años la figura del fiscal policía, que ya hemos visto que ha fracasado. Entonces, lo que quería decir, ustedes acaban de sacar un reportaje, 9 veces una persona detenida. Si nosotros hiciéramos desde un punto de análisis el costo que significa para el presupuesto de la policía capturar a una persona que 9 veces, ¿no? Claro, porque cuesta, porque toda intervención uno cree que es de manera gratuita, todo es toda una logística, combustible, vehículos, personal. Las personas que no conocen hablan de acciones, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Las personas que conocen realmente el problema de fondo hablan de logística, hablan de tecnología. La policía tiene muy clara la doctrina que tiene que seguir para combatir el delito, pero hay que apoyarla, pues hay que darle los medios. Logística y tecnología. ¿Cómo vamos a pedir a la policía que ataque y venza, por ejemplo, el caso de la minería informal, si no le damos fortaleza a nivel de inteligencia para hacer seguimiento de todas las redes de contacto? El tema de la minería informal no es, o sea, el tema de Patas es lo que vemos visible porque es la boca de mina, pero ahí hay problema. O sea, ahí hay movimiento financiero, ahí hay lavado de dinero. Es todo un círculo. Es toda una serie de relaciones que
alrededor del delito, que la policía tiene que tener los medios para poder hacer la investigación. Entonces, cuando se sale y se dice, vamos a poner un cuartel en Patas, y primero, ¿con qué personal militar? Claro, no vamos y hasta ahora no lo hacen. ¿No? ¿Con cuánto equipamiento lo vamos a enviar? ¿Cuáles van a ser las reglas de uso de la fuerza? ¿Va a poder intervenir? O sea, toda la violencia que hay ahí. Correcto. Entonces, nuevamente, hablar de acciones reactivas es bien fácil. Ajá. Y eso es lo que se escucha lamentablemente en este gobierno. Vamos, pero no dicen ya estamos haciendo tal cosa. Sí. Ahora, y la corrupción. Porque lo que estamos viendo son casos escandalosos, en el caso pues de este intercambio que ha habido del lingote de oro, que estarían pues involucrados malos efectivos, hay que decirlo. También en el caso que ayer se ha revelado y ocurre ahora, de la frontera sur, en Tacna, donde pues se ha visto perfectamente cómo policías, malos policías, cobran para dejar ingresar a extranjeros indocumentados. Por eso digo, si el rol del Ministerio del Interior, ¿cuál es? Apoyar a la policía en su accionar, pero también controlar y supervisar. Claro. Y ahí es donde viene la acción de la DIGEMIN para llevar a cabo todo lo que son las acciones de contrainteligencia. Las acciones de contrainteligencia, por definición, siempre son silenciosas, pero la acción del Ministerio es impulsar eso para justamente mandar un mensaje fuerte al interior de la institución de que va a haber actividad, captura, y se va a golpear a estos malos elementos. Porque pareciera, ¿no?, que esos malos elementos creen que están pues en su paraíso y hacen lo que quieren. Es que justamente lo que te dice, se ha dejado las cosas a libre hacer. Así es. No hay, pues, lo que se llama en la vida militar y policial alcance y control, ¿no? Cuando la autoridad política no tiene alcance y control sobre los sectores que tiene, entonces ¿para qué está? Siempre ponemos, por ejemplo, cuando debatimos estos temas en clase con diferentes fuerzas militares y colegios de policía. Miren, si nosotros tuviéramos que, vamos a decir, pagarle un salario a los funcionarios en función a resultados, la gran mayoría de los últimos años tendría que devolver, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente el dato del crecimiento de la droga en el Perú es escandaloso, o sea, se ha duplicado en 5 años. El tema de la inseguridad, el tema de las violaciones, el tema de los robos, o sea, todo aumenta y no hay ningún tipo de resultados. La única manera, hoy día, de manera real, de pelear contra el delito es primero que desde la parte más alta, es decir, de Presidencia de la República, se convoque, ¿no?, al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, invitando Presidente del Congreso, Fiscal de la Nación, Presidente del Poder Judicial, las principales autoridades, para aprobar una nueva doctrina de lucha. ¿Qué significa una nueva doctrina de lucha? Definir captura inmediata, plazos inmediatos de juzgamiento y reglas especiales de detención. ¿Tan difícil es eso? Es decisión política. De repente por eso, no hay decisión política y por eso no hay esta convocatoria y no hay ese plan, ¿no?, de acción inmediata. ¿Qué es lo que se requiere frente al incremento de las organizaciones criminales? El actor político, vamos a decir, Presidencia de la República, no necesariamente tiene que conocer todo. Tiene que tener la visión de querer hacer las cosas. Pero tiene que estar rodeado, y ese es el gabinete de gente que pueda orientar y poner los puntos sobre las IES. Lo que tenemos claro del último año, como decía, es que es lo que llamamos el teorema de Peter, pues, ¿no?, el teorema de la incompetencia. Hay personas que tienen capacidad para ciertas actividades y roles. Y yo creo que en ese sentido el gabinete encabezado por el doctor Otarola tuvo un rol que cumplió, que fue el de soporte político para el tema inicial. La primera etapa, ¿no? Pero ya es incompetente para hacer gestión. O sea, y eso ya le demostró. Y que se requiere esta gestión, sobre todo porque no va a ser un gobierno de transición, sino que se va a quedar hasta el 2026. O sea, por definición, quienes nos consideramos demócratas, siempre apostamos por la estabilidad de los gobiernos, porque eso es lo que caracteriza el desarrollo de un país estable. O sea, nadie quiere que se repita el tema de estar cambiando de gobiernos cada año. Eso es afectar el país. Pero ya, partiendo de que eso es así, lo que sigue es que el gobierno haga el esfuerzo de poder cumplir o de poder lograr, ¿no?, un par de objetivos en el periodo que tiene, 2, 3, 4 años como le corresponde. En este caso quedan 2 años. Entonces la pregunta que nos hacemos es, si el gabinete, que ya demostró fracaso a nivel económico, a nivel de seguridad,
¿qué de nuevo va a hacer? No va a hacer nada nuevo, pues. Entonces, cae por... O sea, ya si... Por eso digo, la presidenta tiene que escuchar a alguien que le diga la cosa no está funcionando. Que le diga las cosas claras, y le diga, ¿sabe qué, presidente? La cosa no funciona. Por más que usted le tenga confianza a su premier y a su gabinete, el tema de hoy día es resultados. Tenemos que buscar resultados de gestión pública que impacten en la confianza ciudadana, y eso ya hay que hacerlo con otro equipo que tenga otra mentalidad. Porque lamentablemente... El día de hoy he escuchado en diferentes medios de comunicación hacer encuestas a la población y nadie cree en la autoridad policial, nadie cree en la policía, nadie cree que la situación está mejorando, y lo peor de todo, ¿no?, es que no hay expectativa. Es que nadie cree porque nadie habla claro, pues. O sea, como digo, sale pues vamos a hacer grandes anuncios, hemos tomado el gran acuerdo, y si ustedes mismos están escribiendo de que lo que han acordado ha sido un fracaso en la política de seguridad ciudadana, o sea, días antes, el mismo primer ministro sale a decir, hemos tenido éxito en el estado de emergencia. Y después pone una resolución suprema donde dice que han fracasado. Un fracaso. O sea, totalmente contradictorio. O sea, ¿no? ¿Dónde estamos? O sea, eso es, como digo, ya haber perdido el norte. Yo creo que en este momento, lamentablemente, estamos en un periodo en el cual estamos siendo testigos de lo que hay un interés exacerbado de mantenerse en el cargo, se haga bien o se haga mal. Ya no, o sea, creo que ahí a nivel de gabinete muy pocos están pensando en el país y no están pensando en la quincena. Entonces eso es lamentable, ¿no? Porque, muy lamentable en sobre esos todo, momentos, ¿no? Considerando de que, o sea, porque partimos de que son personas de bien. Entonces debería, como dice, no, lo que dijo el ministro del Interior, no es que sea cobardía que renuncie, no es cobardía. Es que seas sincero y honesto consigo mismo y entienda a él y también el primer ministro que ya su presencia le causa daño al país. Porque él ha dicho, no, sería un cobarde. No, no se trata de eso. Renuncio. Cobarde es cuando uno no cumple la misión que tiene, teniendo medios o no, para lograrlo, ¿no? Pero cuando soy ineficiente y no aporto, realmente es ser valiente, aceptarlo y dar un paso al costado. Y espero que el premier y el ministro del Interior lo entiendan y ya lo hagan prontamente. Doctor Herrera, gracias por haber estado con nosotros y bueno, ojalá, ¿no? Ojalá que haya algún tipo de respuesta por parte del gobierno, ¿no? Ojalá que eso es lo que el pueblo reclama. Vamos ahora a contarles, ¿no?, lo que ha ocurrido